relación a lo que está aquí en este capítulo, el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Ese es el título que hay que poner. Ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. ¿Amén? Alguien, por favor, que repita el título. Uh-huh. Bien. Entonces, leamos. El capítulo es un poco largo, no vamos a leerlo todo. Vamos a leer hasta el versículo 11 y luego ya comentaremos. Okay. Entonces leamos la palabra de Dios, Hechos capítulo 19, en el título de su Biblia, y mi Biblia seguramente dice Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba, ¿dónde? En Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Eran discípulos, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Seguimos, versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, ¿y qué más? Y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Y recuerden que siempre hay que añadir las mujeres, no significa que no había mujeres, sino que los escritores bíblicos, especialmente por el contexto hebreo que tienen ellos, no mencionan a las mujeres y a los niños. ¿Okay? Entonces hay que asumir que aquí están también, hay mujeres y seguramente hay niños, ¿verdad? ¿Ya? Entonces dice, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? El lugar de reunión, de culto de los judíos, ¿verdad? Así como para nosotros es el templo, para ellos es la sinagoga, así de sencillo. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Pero enfureciéndose algunos, ¿enfureciéndose de qué y por qué? Por lo que Pablo estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando, ¿acerca de qué? Del reino de Dios. Y eso le enfurece a alguna gente, ¿no? Sí, aquí también, ¿verdad? Endureciéndose algunos y no creyendo, miren, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. Pero el que hacía los milagros era Dios, no Pablo. Dice, hacía Dios, pero por mano de Pablo, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a orar. Levante sus manitos si puede. Padre, gracias te damos, bendecimos tu nombre. Te glorificamos a ti, te reconocemos como el único Dios, Señor, no solo de la creación, sino también de nuestra vida. A ti, ante ti nos postramos, solamente a ti te adoramos, a ti te dedicamos nuestra vida entera, reconocemos que eres no solo nuestro Dios, también nuestro Salvador. Gracias por la palabra que has dejado para instruirnos, para edificarnos, Señor, también para enseñarnos y adiestrarnos para la obra que tenemos aquí en esta tierra, en tanto Jesucristo retorna. Danos entendimiento en esta palabra, Señor. Oramos que nos sea dado espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento tuyo a través de esta escritura. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Amado Espíritu de Dios, que has venido a guiarnos a toda verdad, enséñanos, guíanos, háblanos por esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien se acuerda del título? Es sencillo. ¿Qué título tiene? Ahí está. Ya, muy bien, muy bien.
el ministerio del apóstol Pablo en... Buena memoria tienen, ¿no? Tienen ayuda. Ya, muy bien, a ver. Hechos 19, ¿no? Entonces, este capítulo es muy, muy importante, ya es fundamental este capítulo en el libro de Hechos, ¿no? Y en la Biblia, ¿ya? De hecho, cada palabra de Dios es muy importante, pero acá este tiene una importancia fundamental, ya les voy a explicar por qué. En este capítulo se exponen los diferentes eventos que acontecieron en esta ciudad, ¿ya? En el tercer viaje misionero de Pablo. Acuérdense que Pablo hizo 3 viajes misioneros, uno dicen que 4, por contando el último viaje donde ya va hacia Roma preso, ¿no? ¿Ya? Entonces, tal vez no se considere exactamente un viaje misionero porque él lo estaban llevando arrestado. Pero en su tercer y último viaje misionero es donde Pablo, ¿verdad? Vamos a ver las peripecias, eventos, experiencias que acontecen en esta ciudad, ¿ok? Ahora bien, ahí cuando leímos esta parte, ustedes observaron que había un grupo de discípulos, ¿no? ¿Cuántos eran más o menos, se acuerdan? La lectura 12, ¿verdad? Y se cree que el evangelio fue predicado primero en esa ciudad, no por el apóstol Pablo, sino por una pareja de esposos llamados Priscila y Aquila, ¿verdad? Han oído de ellos en la Biblia, ¿no? ¿Ya? Entonces ellos fueron parte del ministerio del apóstol Pablo. Ellos trabajaron conjuntamente con el apóstol Pablo, ellos recibieron instrucción, formación, enseñanza, ¿verdad? Del mismísimo apóstol Pablo, y luego Pablo los deja ahí en Éfeso, y eso está ahí en el capítulo anterior, capítulo 18, versículos 18 y 19, ahí menciona lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Pablo los deja en Éfeso, y Pablo como misionero, apóstol, continúa su viaje, ¿verdad? Porque tiene que seguir expandiendo el reino de Dios, ¿ok? Déjenme decirle algunas cosas de esta ciudad, es importante para comprender, ¿no? El contexto. Quizás, ¿por qué se conoce más o se conoce mejor, no más mejor, ¿no? Pero ¿por qué se conoce mejor a Éfeso en la historia bíblica y en la antigüedad también? ¿Qué será? ¿Qué es lo que más se relaciona con Éfeso en la historia antigua? Con esta gran ciudad, porque es una ciudad muy importante, una de las más importantes de su tiempo. Y una ciudad grande, ¿eh? Era un puerto, ¿eh? Por el puerto. Sí había un puerto, era muy importante, un puerto comercial, estratégico, un polo centro económico de desarrollo, pero no era eso lo más resaltante. En Éfeso estaba una de las 7 grandes maravillas de la humanidad, de la antigüedad. ¿Cómo se llamaba? El templo de la diosa Artemisa, o conocido aquí también como Diana de los Efesios, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahí unas imágenes, me gustaría que lo vean, para darnos una idea de lo que era Éfeso en ese tiempo, ¿ya? Entonces, a ver. Ya lo tenemos, la primera imagen, esa imagen que ustedes ven ahí, esa es una construcción que existe hasta ahora, ¿verdad? Y ha sido reconstruida un poco, no totalmente, ¿no? Pero ahí está. ¿Qué cosa era eso? Era una biblioteca enorme, enorme para su tiempo, ¿ya? Inclusive para el tiempo de ahora todavía se puede considerar bastante grande, ¿no? Ya tenía 15.000 rollos, diríamos ahora 15.000 libros, en ese tiempo eran así, pues, ¿no? En rollos, ¿ya? ¿Ya? Y entonces era una arquitectura tipo romano, ¿no? De esos tiempos. Existe, actualmente uno puede llegar ahí, tenía como 21 metros de fondo, o 21 por 24, ¿no? Casi cuadrado, ¿ya? Entonces sí elevado. Los edificios antiguos eran altos, ¿no? Cada piso era muy alto, ¿ya? Entonces eso como para ver, o sea, era un centro, estando en Éfeso, quiere decir que un centro de literatura, ¿verdad? Había mucha instrucción, educación. Acuérdense, los tiempos antiguos, tanto en Grecia y en Roma, se daba mucha importancia a la razón, la filosofía, el conocimiento, la sabiduría, ¿no? Y esto es un vestigio, es una evidencia de eso, ¿no? Una tremenda biblioteca en aquellos tiempos. O sea, no pensemos de la gente antigua como ignorantes, incivilizados, no. Habían ciudades enormes, grandes, adelantadas para su tiempo, ¿ya? Pasemos a la otra imagen, y ahí hay un mapa, debe aparecer, ahí está el mapa, y donde está la flechita, por el tamaño de la letra quizás no todos puedan leerlo, pero donde está la punta de la flecha, esa precisamente es la ciudad de Éfeso.
¿Ya? Y noten alrededor, ¿dónde está ubicada? En una zona muy estratégica. Si continuamos hacia abajo siempre es el sur, ¿verdad? Y hacia arriba es el norte. Hacia la derecha, ¿qué va a ser? El este, y hacia la izquierda, el oeste. Siempre así. ¿Ok? Entonces, noten el lugar estratégico donde está ubicado. Ese lugar existe actualmente, es lo que hoy en día sería Turquía. Y está, digamos, entre el final de Europa y donde comienza Asia. Y ahí nomás hacia la izquierda, digamos un poquito más abajito, ¿no? Está Grecia, ¿verdad? Y si vamos más abajo, cruzando ese mar, esa parte blanca, medio azulina, que es el mar que está ahí, ¿verdad? El mar Mediterráneo, entonces llegaríamos a África. Y el primer país que se encuentra ahí es Egipto. Ahí está Alejandría, que también era un importante centro cultural de su tiempo, ¿no? Ahí estaba el famoso Biblioteca de Alejandría. ¿Cuántos volúmenes tenía? ¿Se acuerdan? Historia Universal. 1 millón. 1 millón de volúmenes. Ya, hacia el lado derecho, que sería el este, ¿no? Y bajando un poquito hacia el sudeste, ahí está el Medio Oriente. Si los que tienen vista de lince, vista de águila, van a ver que ahí dice Judea, Jerusalén, ¿verdad? Todos. Sí. Entonces, eso es, para ubicarnos. Entonces, estaba en un lugar céntrico, un lugar estratégico, ¿verdad? Y esto estoy tomando el tiempo de explicarles esto porque fue muy importante para que el apóstol Pablo dedicara tantos días de su vida ahí. Normalmente Pablo iba por un tiempo, ¿verdad? A un lugar 2 meses, 4 meses, algo así, pero ahí se quedó más de 2 años. ¿No? Algunos dicen que pudo ser 3 años, ¿ya? Pero el hecho de que sea por lo menos 2 años es bastante tiempo para el ministerio que desarrolló el apóstol Pablo allí. ¿Ya? Bien interesante, ¿no? Entonces, de ahí nomás hacia la derecha y hacia arriba, ¿verdad? Está lo que es Asia, y hacia la izquierda es Europa. Ahí ven Italia, España, Galia, esa Galia es Francia actualmente, ¿verdad? Ahí está Macedonia, y que era una región extensa, llamada la Gran Macedonia, que hoy en día constituyen varios países pequeños, ¿no? Bueno, está bien. A ver, pasamos a la otra imagen. En la otra imagen tenemos ahí, miren, ¿qué puede ser eso? ¿Ah? Un teatro, sí. ¿Ya? El Gran Teatro de Éfeso. ¿Ya? Ahí dice que tenía capacidad para 25.000 personas. Algunos historiadores dicen que el teatro pudo tener capacidad aún para 50.000 personas. Ya. Pero aún siendo, digamos, lo mínimo que se reconoce, y está ahora actualmente, ¿ya? Y aún así, 25.000 personas, dígame, ¿quién encuentra aquí? ¿Tenemos acá nosotros un coliseo para 25.000 personas? No hay. El más grande acá, mejor no lo digamos porque estamos saliendo internacionalmente. ¿No? O sea, el coliseo más grande acá no llega a 10.000, ¿no? No llega. Entonces, y ahí en ese tiempo, 25.000 personas. No usaban parlantes de equipo de sonido, de hecho no había. Y la construcción que estaba realizada tal cual, ¿verdad? Tenía la capacidad que uno se paraba ahí en la parte más baja y desde ahí se declamaba, se hacían obras de teatro. O sea, la gente tenía que oír porque no los van a estar mirando nomás que se mueven como mudos, ¿no? O sea, tenía una forma, una acústica, ¿verdad? Una ingeniería acústica para que toda esa multitud pudiera oírlos. Ahora, se cree que el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, le dice que como hombre batalló contra las fieras en Éfeso, se cree que ahí fue. Porque ese lugar, ese teatro de Éfeso, que en un tiempo fue un lugar cultural, más adelante, ¿verdad? Los romanos lo usaron en la persecución contra los cristianos, y ahí, ¿no? Ahí habían también estas peleas de gladiadores y también donde se soltaban a los leones, a las fieras contra los cristianos. Y se cree, ¿verdad? Que Pablo pudo haber estado en ese mismo lugar, ¿verdad? Porque él lo dice en Corintios, ¿no? Que peleó contra las fieras, dice, ¿no? Increíble, ¿no? Tremendo, ¿no? Ya. Algo más. Ahora aquí, digamos, esta séptima maravilla de la antigüedad, ¿no? Ese es el templo dedicado a Diana de los Efesios. Es enorme. ¿Cuántos han entrado al Estadio Nacional? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de entrar al Estadio Nacional? Una nomás, hermano. Ya, varios han entrado. Ya, ¿es grande el estadio? No, es grande.
¿verdad? Ahora sí tiene como para 50.000 personas, 52.000 creo, con la extensión, ¿no? Es grande, y toda su estructura y todo, ¿no? Ya, este templo era más grande que el Estadio Nacional. Imagínense un templo techado completamente más grande que el tamaño del Estadio Nacional. Enorme, enorme, enorme. Tenía más de 100 metros de largo. Sí, 130 metros de largo. El estadio, las medidas oficiales de la cancha, creo que no llega a 100 metros, ¿no? La medida oficial, ¿verdad? 130 metros de largo, 67 de ancho. ¿Cuánto es 67 de ancho? Poco más de una cuadra pequeña, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? La altura tenía 127 columnas. ¿De qué altura? Uno dicen 18 metros, otros dicen 20 metros. La altura de la columna nomás, ¿eh? Además todavía la edificación completa era mucho más alta. O sea, solo la columna, 18 metros, ¿cuánto viene a ser? Un edificio de 7 pisos, tranquilamente. De 7 pisos, cada columna. 127, enorme, ¿no? Enorme, enorme, enorme. En ese santuario, ¿ya? Ese templo que era dedicado a la diosa principal, como la patrona de, ¿verdad? Diana de los Efesios, se conocía, que era su representación era una mujer, se conocía también como Diana la Cazadora, ¿no? Por eso ahí ven ahí esos carros ahí, ¿verdad? Entonces, pero también se creía que era la diosa de la fecundidad, de la productividad y todo, entonces se representaba con pechos, montones de pechos, senos, montones, así, ¿no? ¿Ya? Y se daba culto, ahí tenían más de 1.000 sacerdotisas que servían en ese templo. 1.000 sacerdotisas sirviendo dentro del templo. ¿Saben a qué se dedicaban las sacerdotisas? A la prostitución sagrada. Un poquito extraño eso, ¿no? Prostitución sagrada. Sagrada para ellos, ¿no? Porque sagrado no tenía absolutamente nada. Pero eran prostitutas, mujeres sacerdotisas y prostitutas al mismo tiempo, que vendían su cuerpo, ¿verdad?, para el placer sexual, y fruto de ese oficio, ¿verdad?, lo dedicaban a su Dios. Y yo he leído algunos documentos más antiguos que dice que en el fondo, en la parte de más adentro, había un espacio reservado especial para clientes especiales. ¿Saben qué tipo de clientes especiales eran? Hombres que buscaban a hombres. O sea, también habían prostitutos, que nada de sagrados tenían, ¿no? Eso era la antigüedad, así era, ¿verdad? Y había mucho desarrollo, pero había mucha inmoralidad, abierta completamente, ¿no? Mire, ese templo que existe todavía en el día de hoy, ¿sabe cómo está? Pasemos a la siguiente imagen, así se encuentra. Ese es el único vestigio que queda de el gran portento, la gran maravilla de la humanidad de su tiempo, ¿no? Esa es la única columna que ven ahí, eso es todo lo que hay. Usted va allá a Éfeso y lo llevan ahí a ver el templo de Diana, dice el templo, y pagas plata todavía para entrar. ¿Para ver qué? Un pedazo de mármol ahí, ¿no? Y pagas tu plata todavía. Y encima tienes que darle propina, ¿no? Y tienes que contratar un guía para que te explique que solamente hay eso, nada más. No, yo no le estoy cobrando. Imagínate. Sí, o sea, mejor hay que escoger bien, ¿no? ¿Dónde ir, no? Ya. Ahora, ¿qué importancia tenía? Ya, ahí podemos dejar. Miren, para que vean, ese templo dice que demoró 120 años en construirse, no fue nada fácil. Y el lugar donde estaba asentado parece que era una zona donde había antiguamente una laguna y ellos tuvieron que hacer realmente un portento de ingeniería, ¿no? Para crearle un piso que sostuviera todo el peso de ese templo en un lugar que era húmedo por lo menos. O sea, no fue nada sencillo, ¿no? O sea, realmente es un prodigio, ¿no? Sí se puede llamar una maravilla de la humanidad, ¿verdad?, antigua. Ok, interesante, ¿no? Ahora volvamos a donde estamos, ¿verdad? Y algunos datos más, un poquito más de datos acerca de Éfeso, ¿no? Ya les dije que fue un importante centro político, cultural, educativo, comercial, económico, ¿verdad? Estaba al mismo nivel de Alejandría en Egipto, de Antioquía también, ¿verdad? Que eran
con Éfeso eran las tres provincias, es como decir, estados más importantes del Imperio Romano en su tiempo. ¿Ya? Ah, usted puede ir ahora, actualmente, puede ir. Es quizás el lugar más turístico que ofrece Turquía, ¿no? Ahí, ¿ya? Pero ya saben lo que van a encontrar, ¿no? Pero hay mucho más que eso. Algo más que les puedo decir, ya les mencioné que Pablo estuvo ahí en su segundo viaje misionero, ¿verdad? ¿Por qué creemos que es tan importante esta ciudad? Les digo un dato nomás, además de lo que ya les he mencionado. Ustedes se acuerdan que en la Biblia, en Apocalipsis, hay unas epístolas, unas cartas que el Señor Jesús envía a través del apóstol Juan. El mensaje a las 7 iglesias. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Cuál de esas iglesias, con cuál de esas iglesias comienzan los mensajes? Son 7, ¿verdad? ¿Y con cuál de ellas comienza a enviar los mensajes para ellos? Ahí tienen la pista, ahí tienen la pista. Éfeso, pues, Éfeso. ¿Ah? Bueno, no estaba en ese tiempo, por eso no se acuerdan. Ya. ¿Por qué no? Pues siempre el primero tiene una relevancia, ¿verdad? Alguna prioridad, tiene una importancia. Por algo el Señor Jesús envió de primero, la primera carta a la iglesia que estaba en esa ciudad. ¿Ya? Una ciudad donde había mucho desarrollo cultural, histórico, filosófico, lo que sea, ¿verdad? Pero ahí se levantó una iglesia también y con el tiempo esa iglesia ya no está actualmente. Ya no está. Aquella iglesia que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, mira de dónde has caído, ¿verdad? Y entonces vuelve a hacer las primeras obras, ¿sí? Has dejado tu primer amor y todo eso, y le advirtió lo que pasaría, si no, quitaré tu candelero de su lugar. Esa iglesia no advirtió, ¿verdad? El mensaje del Señor, y hoy en día esa iglesia no existe. No existe, ni las otras tampoco. No existe nada. Ni ruinas, nada, solamente el lugar donde estaba nada más. Pero ese es otro tema, ¿no? ¿Ya? A ver, algunas cosas que ocurrieron en esta ciudad, ¿ya? ¿Por qué es importante para nosotros, no? Hay una serie de eventos extraordinarios que están aquí en este capítulo 19, ¿ya? Y les digo alguna de ellas. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hizo ahí milagros extraordinarios. Vale, ya un milagro es sobrenatural, pero que la Biblia diga milagros extraordinarios, ¿verdad? Por medio de Pablo, tanto que llevaban ¿cómo se llama? El pañuelo, dice, ¿no? El pañuelo, el delantal, la ropa de Pablo, ¿verdad? Que estaba impregnada de su sudor y con tocaba a un enfermo, tocaba a una persona que estaba oprimida o poseída por un demonio y eran sanados y liberados, sin que Pablo estuviese en persona, ¿verdad? Ministrándolos a ellos, ¿no? Tremendo, ¿no? Eso es extraordinario, ¿verdad? También en este lugar, en Éfeso, aquí en este capítulo vemos que hay la primera mención del bautismo del Espíritu Santo en las ciudades de Europa, donde Pablo fue a predicar. La primera vez que se menciona el bautismo del Espíritu Santo en Europa es aquí en este capítulo 19 de Hechos que estamos leyendo, ¿no? Según la historia se cree que Pablo, cuando escribió la carta a la iglesia de Corinto, lo hizo desde esta ciudad, estando ahí en Éfeso, ¿no? ¿Qué más? También en este capítulo encontramos que muchos creyentes que se convirtieron y que antes practicaban las artes mágicas, se convierten, se arrepienten literalmente y abandonan esas prácticas, ¿verdad? De artes mágicas, la magia y brujería y todo lo que estuviera ahí en el ocultismo. Y como evidencia de ese arrepentimiento y ese cambio, ¿verdad? Ellos traen todos sus volúmenes, sus libros, ¿no? ¿Ya? Y lo queman. Dice que eso costó 50,000 piezas de plata, que es una barbaridad de dinero, ¿verdad? Bueno, ahí se menciona a Priscila y Aquila también, que discipularon a Apolos, que era otro hombre de Dios que predicaba con mucho de nuevo. También en esta ciudad de Éfeso, la historia bíblica nos relata que Timoteo, han oído de él en la Biblia, ahí desarrolló su primer pastorado, siendo un joven pastor, ¿verdad? Se cree que estuvo por lo menos unos 2 años ahí pastoreando, ¿no? En Éfeso, donde el mismísimo apóstol Juan fue miembro de esa iglesia, donde Timoteo jovencito fue el pastor. También existe hoy, y se cree históricamente, esto no está en la Biblia, sino en la historia, que el apóstol Juan
y la madre del Señor Jesús, ¿cómo se llamaba? María, vivieron en esa ciudad. De hecho, existe la casa de María ahí. Cuando usted vaya, ¿verdad? Dice, llévenme a la casa de María, ¿no? Y le van a llevar. Existe, o sea, no es broma, existe ahí. Y se cree que ahí fueron a vivir porque el Señor Jesús, estando en la cruz, ¿se acuerdan que le encomendó, no? Madre, te encomiendo a mi hijo, hijo, te encomiendo a mi madre, y así. Entonces, en cumplimiento de eso, se cree que ahí estuvieron viviendo, ¿no? Ya les mencioné que Pablo enfrentó a bestias salvajes, se cree, eso está en 1 Corintios 15:32, y ya. Vamos a ver algunos temas de estos, hermanos, ¿ya? Vamos a ver el capítulo 19, los versículos 1 al 7, en esta parte. A ver, en esta parte, un tema relevante aquí, lo primero que se comienza a tratar aquí es el bautismo del Espíritu Santo. A ver, diga, el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Y ahí se menciona, en el versículo 3, antes de eso, se menciona el bautismo de Juan. Luego se menciona el bautismo en el nombre de Jesús. Y luego se menciona el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Hay tres menciones diferentes acerca del bautismo. Uno, el bautismo de Juan. Dos, el bautismo en el nombre de Jesús. Y tres, el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, vamos a ir desarrollando este tema porque es importante todo, ¿no? Todo es importante. Bien, ¿a qué se refiere cuando la Biblia habla en el versículo 3, el bautismo de Juan? ¿Lo tienen ahí? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿A qué se refiere el bautismo de Juan? Y por supuesto está hablando de Juan el Bautista, el profeta que precedió a la venida o el ministerio, ¿no?, del Señor Jesús en la tierra, ¿ya? Entonces Juan el Bautista bautizaba, por eso se llama Juan el Bautista. Y los hermanos bautistas, ellos creen que Juan fue su primer pastor, que Juan fundó la iglesia bautista. Ellos creen, medio en broma, medio en serio, pero así lo dicen, ¿no? Ya. No hay problema con eso, no afecta en nada. Ya, pero el asunto es qué tipo de bautismo practicaba Juan, porque acuérdense que acá cuando Pablo los encuentra a estos discípulos, los vuelve a bautizar. Y ahí tenemos que tener cuidado, por eso es importante cada tema explicarlo, ¿no? Porque hay iglesias que vuelven a bautizar a algunos hermanos, que ya son parte de la iglesia de Cristo, que ya han nacido de nuevo, que ya son por algún tiempo congregaron en una iglesia, pero luego por el motivo que fuera, se trasladaron y ahora están en otra iglesia, y hay algunas iglesias que practican el volver a bautizar a los que van a entrar a su congregación, ¿no? ¿Es bíblico eso? ¿No? Pero aquí encontramos dos bautismos, tres bautismos encontramos aquí en un solo capítulo, ¿ya? Pues hay que explicarlo bien. El bautismo de Juan básicamente era un bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y lo dice en Lucas 3:3, se lo voy a leer. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, que es el río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, este bautismo tenía el propósito de convocar, llamar a la gente a que se arrepiente de sus pecados y vuelva su corazón a Dios, ¿ok? Ese es el bautismo de Juan, ¿ya? Un llamado a la gente a que se arrepiente de sus pecados y vuelva su corazón a Dios. Y por eso muchos judíos, aunque eran judíos, se bautizaban, ¿no? Y inclusive hasta soldados romanos, gentiles, también se bautizaban, ¿verdad? Ya, porque el llamado era al arrepentimiento de pecados para volver hacia Dios. Pero había otro propósito principal en el bautismo de Juan. ¿Cuál era? ¿Mm? ¿Cuál creen que era? ¿Mm? Su propósito principal era preparar a la gente para la venida del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Señor Jesucristo, así es. ¿Ya? Entonces era más que el acto mismo del bautismo, era preparar a la gente. De hecho Juan lo dice, ¿no? Ya viene otro después de mí, de quien no soy digno de ni siquiera desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Se acuerdan? ¿No? Y declara, y está en la Escritura, él, hablando de Jesús, el Mesías, dice, él los va a bautizar a ustedes. Yo estoy bautizando también, pero es para el arrepentimiento, pero hay alguien mayor que yo. Y él viene a bautizarlos a ustedes en el Espíritu Santo y fuego. Ya, eso está en el versículo 16, 3:16. Y acá también en Hechos 19 lo menciona, ¿no? Ya. Entonces, ese es el bautismo de Juan, no hay que confundirlo. Esta gente que estaba aquí probablemente podrían ser, ¿verdad?, discípulos de Juan, seguidores de la doctrina de Juan, en el sentido de que sí se habían arrepentido de sus pecados, conocían a Dios de alguna forma, pero no tenían exactamente toda la revelación bíblica, ¿no? Porque acuérdense que ellos no sabían absolutamente nada de quién,
del Espíritu Santo. No sabían nada acerca de él. Entonces es como que estaba limitada en ellos su revelación. Luego el versículo 5 nos habla del bautismo en el nombre de Jesús. Y acá tengo que explicar algo también porque hay una secta muy fuerte que ha influenciado mucho con una doctrina llamada la doctrina unitaria, otros dicen unicitaria, ¿verdad? Y es la famosa secta de solo Jesús. ¿Han escuchado de él? ¿Han oído hablar de solo Jesús? Y tienen una forma muy similar a las iglesias cristianas, especialmente de corte pentecostal. De hecho, salieron de la iglesia pentecostal, ¿no? Y ellos creen y ellos enseñan que hay un solo Dios. Y todos vamos a decir, amén, hay un solo Dios. Pero la forma en que ellos creen de un solo Dios no es la forma como nosotros entendemos las Escrituras. Para ellos, esta secta, solo Jesús, ¿no? Para ellos, Dios es uno y es una sola persona. Y no existen tres personas, sino un solo Dios, una sola persona, no tres personas. Y a quienes nosotros denominamos bíblicamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ellos estos tres están expresados en una sola persona y en Jesús está conformado la totalidad de los tres. Es una cosa bien loca, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede creer eso? Teniendo tanta evidencia en Escrituras de que hay un solo Dios, ciertamente, ¿no? Pero la Biblia habla de la persona de Dios Padre, habla de la persona de Dios Hijo y la persona de Dios Espíritu Santo. O sea, tres personas, un solo Dios. Ellos no dicen, no, un solo Dios, una sola persona. Y los tres están en una sola persona. Bueno, es una doctrina, eso ya lo explicamos en el discipulado, ¿no? Pero eso es. O sea, ellos abiertamente niegan la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? ¿Comprenden? Y bautizan así, solamente en el nombre de Jesús. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre. Y se toman de este versículo. Por eso digo, hay que entender bien cada pasaje de la Biblia. Y se toma este versículo y dice, ahí está en la Biblia, ustedes no conocen la Biblia. En la Biblia dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Y sí hay que bautizar en el nombre de Jesús, pero no significa lo que ellos están haciendo, ni enseñando, ¿no? O sea, ¿qué significa acá el bautismo en el nombre de Jesús? Significa que estos discípulos que solamente conocían el bautismo de Juan, que ellos mismos lo dicen, es decir, el bautismo de arrepentimiento, lo más probable es que no habían nacido de nuevo. Aunque se les llame discípulos, porque la palabra de discípulos no estaba restringido únicamente a Jesucristo. Juan el Bautista tenía sus discípulos, hasta los herodianos tenían discípulos y todos, ¿no? Los fariseos tenían discípulos, me estoy explicando. ¿Ya? O sea, el hecho que se llame discípulo no significaba que eran convertidos. Y es lo que da la impresión aquí, porque al no saber nada del Espíritu Santo, como que no tenían aún la doctrina correcta. ¿Me explico, hermano? ¿Me van siguiendo? Díganme amén. Ya, entonces, el bautismo en el nombre de Jesús significa sencillamente que estas personas, estos 12 que estaban ahí, pusieron su fe en Jesús. Porque el otro bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento para volver a Dios, pero no de salvación. Porque Juan no bautizó para salvación de nadie. Además, el bautismo no salva a nadie, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Ya? Como la doctrina de la iglesia adventista, ¿no? La iglesia adventista dice que uno nace de nuevo cuando se bautiza. Ese es otro error doctrinal también. No hay ninguna sección en la Biblia que diga que uno nace de nuevo al bautizarse. No. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, el bautismo de Jesús básicamente es eso, que los discípulos que están aquí ahora sí ponen su fe en Jesucristo, ¿no? ¿Ya? Es decir, prácticamente es como que ahí realmente viene su nuevo nacimiento, su conversión. ¿Ya? Entonces, eso es. ¿Ya? Y luego de eso, tenemos el bautismo de Pablo, tenemos el bautismo en el nombre de Jesús, y ahora aparece el tercer bautismo. ¿Cuál es el tercer mención de bautismo aquí? El bautismo del Espíritu Santo. No vamos a enseñar todo lo que concierne a eso ahora porque es un tema muy amplio, pero les voy a decir algunas cosas que son fundamentales. Uno, eso, el bautismo del Espíritu Santo es una doctrina bíblica y es una doctrina bíblica fundamental en las Escrituras. Es algo que no se puede, negar porque está en la palabra de Dios. Y lo estoy diciendo a propósito porque hay también dentro de la iglesia cristiana quienes enseñan que ya no existe eso, no existe el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, está aquí en la Biblia, está aquí en la palabra de Dios y no es el único pasaje, ¿no? ¿Ya? Otros le llaman la plenitud del Espíritu, otros le llaman la llenura del Espíritu Santo,
¿verdad? Otros le llaman la segunda experiencia después de la conversión. Bueno, tienen nombres diversos, pero el evento que ocurre es el mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué significa el bautismo? La palabra bautismo todos entendemos porque cuando nos bautizamos en agua, la palabra bautismo viene de bautizo, que significa sumergir completamente, completamente, ¿cierto? Entonces, aquí no es el bautismo de agua, es el bautismo del Espíritu Santo, es el sumergidos, ¿no? Es el llenos, ¿verdad? Por eso está bien también la expresión la llenura del Espíritu Santo. Algunos dicen que el bautismo como tal, como cuando vino en el día de Pentecostés, es una experiencia y después de eso lo que debemos guardar en nosotros es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Bueno, sí tiene un buen sentido, está bien. De cualquier manera, el asunto es que existe esta experiencia, ¿ya? Y es únicamente para todos aquellos que han nacido de nuevo. O sea, no es para la gente que no cree en Cristo, no es para la gente que no se arrepintió de sus pecados, no es para la gente, aunque están llamados, ¿verdad? El Señor lo ofrece a todos, pero primero tienen que arrepentirse, primero tienen que nacer de nuevo, primero tienen que venir a ser hijos de Dios para tener esta experiencia del bautismo o la llenura del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Es también conocido así, ¿ya? Ahora, ¿qué propósito tiene? ¿Para qué es este bautismo? Porque así como el bautismo de Juan tenía un propósito, ¿se acuerdan? Dos propósitos. Uno, llevar al arrepentimiento y volver el corazón de la gente hacia Dios. Y el segundo, más importante, ¿cuál es? Preparar a la gente para la venida del Mesías, de Jesucristo. Ya, en este caso, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué propósito tiene? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito, todo. Dios no hace nada que sea al azar, ¿verdad? A lo que salga, bueno, algo voy a hacer ya para ellos, ¿no? No, no. Dios siempre tiene un propósito. ¿Cuál será el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Sí, sí. Dos propósitos les menciono ahí. Uno, empoderar a los hijos de Dios para desarrollar una vida santa. Hermano, usted y yo no podemos vivir una vida santa solo en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana está caída, está contaminada por el pecado. Le gusta el pecado en cualquiera de sus formas. Tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? En Cristo, hemos nacido de nuevo, se nos ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ese es el que tenemos que alimentar con el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo convivimos con el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja naturaleza, ¿me explico? Por eso es que muchas veces uno quiere hacer el bien y no lo hace, lo dice Pablo, ¿no? Y el mal que uno no quiere, eso hace. ¿Le pasa a usted también? ¿Les pasa o no? Quieren portarse bien y sí quieren agradar a Dios, pero a veces no, ¿no? Espero que no sea muchas veces no, ¿no? Pero esa es entonces uno, en nuestra fuerza humana, en nuestra naturaleza humana, jamás viviríamos, ¿verdad?, la vida que Dios demanda de nosotros. Necesitamos un poder sobrenatural que nos capacite, que nos habilite, que nos empodere, ¿verdad?, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso es importantísimo para el Hijo de Dios esta experiencia del bautismo, la llenura del Espíritu Santo, para vivir en la dimensión del Espíritu, en la vida del Espíritu, en la plenitud del Espíritu. Cuando estamos llenos de Dios no hay espacio para nada más. Dígame, cuando usted llena algo, muestre ese vasito, ya, ese vasito, no, este también. Cuando algo está lleno, si está lleno, ya no le entra nada más. O sea, cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted se llena de Dios, no hay espacio para el mundo, para la carne, menos para el maligno, ¿verdad? No hay, porque está lleno. ¿Dónde va a entrar? Si está lleno. De ahí la importancia. Si nos llenamos de él día a día, no hay forma que el enemigo nos pueda vencer. Ahí es donde puedes, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Bueno, vencer a cualquier tentación, a cualquier dificultad, a cualquier prueba, a cualquier situación que tengamos que enfrentar, solo es posible con la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Por eso es importantísimo, ¿no? ¿Ya? Aparte de eso, además de eso más bien, otro propósito es para capacitarle a usted y a mí, a cada uno de nosotros, hijos de Dios, que también somos siervos de Dios. Todos los que hemos nacido de nuevo somos siervos de Dios. La Biblia lo dice, Romanos 6:22. ¿Ya?
Entonces nosotros también necesitamos el poder para servir a Dios. Porque nuestra fuerza humana, nuestra sabiduría humana, nuestras capacidades humanas, todas son limitadas. Mientras que el poder del Espíritu es inagotable, es ilimitado. O sea, podemos hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Lo voy a decir otra vez, parece una contradicción, no lo es. Podemos hacer cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo es eso? ¿Usted puede hacer milagros? No, no puede, ni yo tampoco, ¿no? Pero Dios hace que nosotros hagamos milagros. Dios hace, y dice, Dios hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, por eso se muestra aquí en este capítulo, al principio del capítulo, ¿verdad? Se pone el tema del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, porque empodera para el servicio de Dios. Nos da la capacidad sobrenatural de hacer lo que no podíamos hacer. ¿Cuántos de ustedes el domingo pasado que fuimos tuvieron miedo de evangelizar, honestamente? Ya, no lo digan. ¿A cuánto le dio nervios? ¿Ah? Y varios de ustedes se atrevieron y lo hicieron y vieron el gozo de compartir la palabra, ¿no? Pero hay un miedito natural, ¿no? Un nervio, un temor ahí humano, natural. Dicen, no, yo se estaba observando a todos y les tomé algunas fotos, a ver si van a ver cómo estaban, antes y después. ¿Ya? Sí. Pero cuando te llenas del Espíritu Santo, así seas nervioso se dice, no. Nervioso, seas nervioso, así tengas las patas de gallina como Catalina, ¿no? Las piernas de gallina, o sea, como sea, hermano, o sea, ya no eres tú, es el Espíritu Santo en ti y a través de ti, donde te paras y hablas de nuevo y dices, mira, Jesucristo te ama, mira, Jesucristo ha venido por ti, mira, hay una solución para ti, Dios te está llamando, arrepiéntete, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo le estoy hablando así? Bueno, porque el Espíritu Santo está hablando a través de ti. Y te atreves a orar por un enfermo y dices, pero ¿cómo si yo no sano? Claro, nosotros no sanamos a nadie, pero el poder del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo está disponible para cada uno de los hijos de Dios. Entonces tú ves un enfermo, tú ves un endemoniado, tú ves a alguien oprimido, ves a alguien, pon las manos porque tienes el Espíritu Santo de Dios y cree que el Señor hará algo extraordinario, sobrenatural a través de tu vida. O sea, el Espíritu Santo viene también para ayudarnos a hacer la obra de Dios, para capacitarnos sobrenaturalmente, y ahí ya vienen los dones y todo lo demás, ¿verdad? ¿Estamos? Ya. Ahora bien, algo más que quiero mencionar aquí sobre este tema del Espíritu Santo, ¿no? Las evidencias del bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Y para no caer en los extremos, ni de uno ni de otro lado. Por un lado se dice, no, ya no existe el bautismo del Espíritu Santo, ese es un extremo. El otro extremo, del otro lado, es decir, que cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo, la única, una sola evidencia de que alguien está bautizado por el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y qué pena entonces, y los que no hablan en lenguas, en otras lenguas que la Biblia habla que el Espíritu Santo les daba para que hablasen, y los que no hablan en otras lenguas, entonces no están llenos, salados, porque entonces nunca van a poder vivir la vida del Espíritu. ¿Así es? Pregunto, ¿así es? No, pues, ese es el otro extremo, ¿no? Eso, o sea, todo aquel que no habla en lengua, entonces no está. No, sí, el hablar en lengua está en la Biblia. No es nuestro tema y no me voy a dedicar mucho a eso, ¿no? Pero no es la única evidencia. Hay otras, aquí mismo, si ustedes leen conmigo, a ver, por ejemplo, dice después que ora, ¿no? Versículo 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que ahí creen en Cristo. Para mí que ese es el momento donde ellos realmente nacen de nuevo, ¿verdad? Porque antes solo conocían el bautismo de Juan. Ok, entonces ya ahora sí, se cumple la condición de haber nacido de nuevo, son hijos de Dios, son la iglesia del Señor. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Hay una imposición de manos, eso enseñamos la doctrina de imposición de manos que habla Hebreos, ¿no? Y habiéndole impuesto Pablo las manos, ¿qué sucede? Vino sobre ellos. Noten que dice sobre ellos, porque ya el Espíritu Santo está dentro de aquel que ha nacido de nuevo. En el momento que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, dentro de nosotros. Pero aquí se usa otra preposición. No dice dentro, sino que dice, a ver, pongan su mano sobre su cabeza y diga sobre. Y ahí dice, ¿no? Y habiendo impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos. ¿Quién vino? El Espíritu Santo. Y la evidencia de que vino el Espíritu Santo, ¿sí?, fue algo visible.
¿Cuál fue? Dos cosas acá. Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces había una impartición de dones ahí. No, pero hay otros pasajes en la Biblia que nos hablan de que no es el único. Les doy dos más. Hechos 4:31 habla de los discípulos que después que fueron perseguidos, ¿verdad? Pedro y Juan van a la iglesia, todos están clamando, orando. El lugar donde estaban orando tembló, pero fue una cosa tremenda, un poder sobrenatural se soltó ahí, ¿verdad? Y tembló, es como un terremoto ahí que sucedió, un sacudón terrible, ¿no? Y entonces dice que el Espíritu Santo otra vez se manifestó y ellos comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Los acababan de castigar, les habían prohibido que lo vuelvan a hacer, o sea, lo estaban atemorizando. Y ellos necesitaban el poder sobrenatural para, ¿verdad? Aunque tengan esa amenaza, sin embargo, ellos siguieron predicando. Y dice la Biblia, hablaron con denuedo la palabra de Dios. O sea, usted quiere hablar con denuedo, llénese del Espíritu Santo. ¿Ya? Y se le quita el miedo, el temor, porque cuando está lleno del Espíritu de paz, el Espíritu de poder, ya no hay lugar para temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Mm? Entonces se llena el Espíritu de amor y no hay lugar para el temor. Otra evidencia que habla la Biblia es Hechos 10, 44, 46, en la casa de Cornelio, este centurión, ¿verdad? El capitán del ejército romano, ¿no? En su casa, invita a un montón de gente y llama a Pedro, ¿verdad? Pedro predica, ellos reciben la palabra de Dios que es Jesucristo, nacen de nuevo y viene el Espíritu Santo también. ¿Cuál es la evidencia ahí en Hechos 10? Que ellos comenzaron a magnificar a Dios. Esa es la palabra que dice ahí, ¿no? En otras palabras, en palabras más comprensibles para nosotros, comenzaron a adorar a Dios, a declarar las maravillas, la grandeza de Dios. Comenzaron a alabar y adorar a Dios. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo se va a evidenciar, ¿verdad? Por medio de, es alguien que continuamente está exaltando, está adorando, está alabando, le gusta el ambiente espiritual, la agrada, ¿verdad? Tener en su casa un ambiente donde se adora, donde se ora, donde se clama, donde se busca a Dios. Una persona está llena de Dios, por eso quiere más de esa misma presencia. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, para no irnos por los extremos, hermanos, el hablar en lenguas es bíblico, pero no es el único, no es la única evidencia. Hay otras más como las que les he mencionado. Ok, y para terminar por hoy, vamos a ver los versículos 8 al 10. Versículos 8 al 10. Mientras leo estos versículos, quiero que usted ponga su mente en encontrar cuál es el tema principal en este corto pasaje. Versículos 8 al 10. ¿Cuál es el tema principal? ¿Ya? Póngale cuidado, voy leyendo. Estamos en Hechos 19 y ahora versículos 8 al 10. Entonces dice la palabra, y entrando Pablo en la sinagoga, que era el lugar de culto de los judíos, habló con denuedo, ahí está, ¿ve? Lleno del Espíritu Santo, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Pero, ahí diga, pero, siempre hay un pero, ¿no? ¿No? O sea, todo va bonito, todo va bien, todo está ahí, pero, ahí está, ¿no? Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó, ¿a quiénes? ¿De quiénes se separó? De los judíos, porque estaba en una sinagoga, ¿no? Y aunque ahí predicaba, enseñaba, sin embargo, cuando ve que ya el ambiente era hostil y ya no querían recibir más nada, dicen, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿No? Entonces llevó a los que sí se habían convertido, los que sí habían creído, por eso dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces, ¿dónde estamos? Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, así con doble N. Así continuó por espacio de 2 años, ahí están 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, no es el Asia que hoy en día conocemos, sino una provincia, una región de ahí, ¿no? ¿Ya? Que es básicamente Turquía y un poquito más. Judíos y griegos oyeron, ¿qué oyeron? La palabra del Señor Jesús. Bien, ¿cuál es el tema ahí? ¿Cuál era el tema, el mensaje que predicaba el apóstol Pablo? Muy bien.
Es porque lo están viendo. No, no tienen allá, está bien Luis. ¿Qué has tomado hoy, Luis? No. Ya, el tema de su mensaje era el reino de Dios. Dígalo, el reino de Dios. Ya. ¿Sabe? El reino de Dios fue el tema principal del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee Marcos 1, 14, 15, por ejemplo, ¿verdad? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese fue el primer mensaje que predicó el Señor y el tema principal de todo su ministerio. Predicando el evangelio del reino de Dios. Diga, el reino de Dios. ¿Ya? Y nuevamente el versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, para entrar en el reino de Dios, dos condiciones acá. Uno, arrepentíos, y dos, creed en el evangelio. ¿Ya? O sea, el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que volver el corazón y poner su confianza en Dios, no en sí mismo, ni en una religión, ni en obras, ni en nada, solamente en el Señor. ¿Ya? Entonces fue el tema principal del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, fue el tema principal del mensaje de los apóstoles bíblicos. Por ejemplo, Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Siempre este era el tema fundamental en este caso de los apóstoles. La iglesia primitiva también, ¿qué mensaje se predicaba? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Miren acá, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿no? Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? O sea, fue el mensaje principal del Señor Jesús, fue el mensaje de los apóstoles, fue el mensaje de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Qué es lo que debemos predicar? El reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. O sea, no es predicar el nombre de la iglesia, la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Los testimonios que son bonitos y ayudan, pero el mensaje que somos llamados a predicar es el evangelio del reino de Dios. Ya está. Eso es lo que somos llamados a hacer. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa predicar el mensaje del reino de Dios? No es otra cosa que llamar a la humanidad a que vuelvan a Dios sus ojos, a que se conviertan del mal camino en que van, que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el mensaje del reino de Dios. Porque viene un día en que Cristo vuelve, así como vino por primera vez, viene por segunda vez, ¿no? Y ya en la primera vino como siervo para el sacrificio, para el servicio, ¿verdad? Pero ahora viene como rey, como Señor y juez de toda la humanidad, para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿no? Y para ese tiempo no habrá más espacio, no habrá más oportunidad para el día del juicio. Es ahora es. Y por eso tenemos que predicar y llamar a la gente. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que uno debe arrepentirse, el día que la gente escucha el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Es el día en que en ese momento debe tomar la decisión de arrepentimiento y volver su corazón a Dios. ¿Cómo está la vida de la persona sin Dios? ¿A dónde van? ¿A dónde van? No importa en qué cosas tengan. No importa qué cosas disfruten, si tienen mucho, si tienen poco, ese no es problema. No es por ser rico que Dios los odia, ni por ser pobre que Dios los quiere en su reino, no. O sea, no es el tener mucho, el tener poco. No es el apellido, no es la ropa que llevamos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la persona? El Señor Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero ¿qué es lo más importante? El Señor llama a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Esto es lo que hizo Pablo. Esto es el mensaje por el cual estuvo listo, dispuesto a dar su propia vida. Fue golpeado, fue apedreado. En una ocasión se dice que murió literalmente. Yo prediqué acerca de eso. Cuando Pablo dice de que fue llevado al tercer cielo, se cree que fue en ese lugar donde lo apedrearon, lo dejaron, donde la gente pensó que había muerto y muchos teólogos dicen que sí, él efectivamente murió. Ahí es donde fue trasladado al tercer cielo y luego retornó. O sea, estaba listo.
Él habla a los corintios que tuvo que pelear contra las fieras. ¿Por qué? Solamente por el delito de qué? De predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿No? O sea, es el mensaje que debemos llevar donde estamos. O sea, usted y yo, acá venimos, entramos para adorar, ¿verdad? Entramos para alabar a Dios, entramos para ser instruidos, pero cuando salimos, ¿salimos a qué? A descansar. ¿No? ¿Qué debemos hacer cuando salimos? Lo que hizo la iglesia, lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo el Señor Jesús. Salimos a predicar con de nuevo la palabra de Dios. Donde vayamos, donde estemos, con la gente que nos encontremos. ¡Hey, tú! Sí, tú. Sí, ¿no? Arrepiéntete. Claro, con cariño, ¿no? Y con autoridad. No, pero en serio, ¿no? O sea, no es solo Cristo te ama, ¿no? Sí, Cristo te ama, pero te ama, pero tienes que arrepentirte. Y solo le dices Cristo te ama nada más y bueno, me ama y es un pecador, dice, me ama. Entonces, ¿qué va a entender? Que le ama, aunque sea un pecador y puede seguir viviendo en su pecado, Cristo te ama. O sea, hay que saber comunicar bien el mensaje. Es verdad que Cristo le ama, ¿verdad? Pero le demanda que se arrepienta de su pecado y vuelva sus ojos a Dios, ¿verdad? Para que entre en el reino de Dios, justamente. ¿Estamos, hermano? Ya, ahora bien, termino con dos cositas. Ya voy a terminar, tengan paciencia. ¿Cómo comunicó Pablo en esta ciudad el mensaje del Evangelio? Y hay varias formas en la Biblia para comunicar el Evangelio. No todo es predicando, no todo es. Aquí, en esta parte, vamos a encontrar dos, si quiere llámele métodos, ¿ya? Aunque Pablo no estaría pensando en un método, ¿no? Esto fue espontáneo, como el Espíritu Santo lo dirigió. Ya hoy en día nosotros podemos decir que es un método, ¿ya? Pero dos estrategias tal vez podemos decir, que Pablo usó para comunicar el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. ¿Lo quieren saber? Los dos, que están acá. A ver, el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, luego dice, discutiendo y persuadiendo. Ahí diga, discutiendo. Ahora diga, persuadiendo. Dos estrategias. Uno, la discusión, y dos, la persuasión. Se los explico rápidamente, ¿ya? Y miren qué importante era, ¿verdad?, esta metodología, porque ¿dónde estaba Pablo? Díganme, ¿dónde estaba? Ustedes lo saben. En ese momento, ¿dónde está predicando el Evangelio? En Éfeso. En Éfeso. Esa ciudad es una ciudad romana, una de las más importantes de la antigüedad, donde hemos visto los vestigios ahí, se daba culto, ¿verdad?, a todas esas esculturas y arquitecturas y todo eso además nos habla de cuánta importancia le daban, ¿verdad?, los romanos, y los romanos tuvieron mucho de la cultura griega también, ¿no? Ya al conocimiento, el desarrollo, la intelectualidad y todo eso, ¿no? La sabiduría, ¿ve? La filosofía también. Entonces, miren, por eso es importante. Acá estos dos métodos tienen que ver con el contexto donde Pablo va a predicar el Evangelio. A cada lugar que usted vaya, usted tiene que saber qué metodología utilizar, o diga, Espíritu Santo, ¿cómo hago acá? Aquí, en este caso, vemos dos metodologías. Número uno, ¿cuál fue el primero? Número uno, la discusión. Ahí dígalo otra vez, la discusión. La palabra para discusión ahí en el griego es dialegomai. Dialegomai, de ahí viene la palabra diálogo. Diálogo un diálogo es un asunto de dos, ¿verdad? Palabra de dos, diálogo, ¿ya? Entonces, esta palabra, dialegomai, literalmente significa disputar, argumentar, discutir a fondo. Es decir, ¿verdad?, para el nivel que tenía la gente de ese tiempo, de ese lugar, la gente que tenía mucho conocimiento, mucha filosofía, mucha sabiduría humana, ¿verdad? Entonces Pablo, para tratar con ellos, ¿verdad?, entonces dice, él tuvo que argumentar, tuvo que enterarse a fondo de cómo eran ellos, de qué hablaban, de qué conocían y todo. Por eso acá dice, discutir a fondo, ¿no? Una vez yo me acuerdo de un viaje que venía del norte, era un viaje de más de 16 horas en bus, y en ese viaje, cuando volvía, me encuentro con otro misionero que estaba sentado al lado mío. Nada más que este misionero no era cristiano, era un misionero de los Testigos de Jehová. Y un misionero gringo, no de acá, sino gringo, hablaba bien el español,
¿verdad? Era australiano y me acuerdo que él venía con su tabla. Era un misionero surfista. Su tabla, esa tabla de surfear, ¿no? Y le gustaba practicar el deporte y a donde iba de misionero y llevaba su tabla también, ¿no? Medio relajado ese misionero. Bueno, el asunto es que este misionero estaba bien preparado, o sea, me llamó la atención. O sea, no era de los que solamente que te discuten y normalmente cuando usted habla con un testigo que va, usted profundiza un tema y ellos saltan para otro tema porque cuando ven que ya no pueden discutir de algo, ¡bam!, brinca para otro tema, ¿no? Es muy común en ellos. Este no, este argumentaba y nos agarramos ahí en una conversación, en una discusión, fue muy alturada, él era muy educado, ¿verdad? Pero por lo menos 3 horas seguidas, sin descanso, sin parar, debatiendo, argumentando, discutiendo, ¿no? ¿Ya? Y al final, y me dijo ya, bueno, quedamos empates, me dice. O sea, porque ni tú me convences, ni yo te convenzo, me dice, ¿no? Pero dije, pero déjame orar por ti, le dije. Yo te he dado la palabra, ¿no? ¿Ya? Y usted sabe cuando un testigo de Jehová, usted quiere, espero que no sea así, ¿no? Pero hay muchos que quieren deshacerse rápido de testigos, no, que se vaya, que se vaya. La forma más fácil, más rápida de que un testigo se vaya, cuando usted le dice, vamos a orar. Ellos nunca le aceptan orar con usted, nunca. ¿Quiere saber cómo deshacerse? Ya sabe. Pero primero predíquele. ¿Ya? Y le tienen miedo. Cuando uno dice, vamos a orar ahí, juntos, ¿no? Le tienen miedo, ¿no? Menos que le puedan. Bueno, entonces eso es. Pablo tuvo que discutir en ese sentido, ¿no? O sea, para discutir uno debe manejar bien un tema, ¿sí o no? Si no, ¿cómo discutimos? Para discutir sobre algo hay que conocer bien ese tema. Y aquí voy a decir algo, hermanos, algo importante. Espero que a usted no le esté pasando, pero usted ha visto muchos foros en internet donde hay hermanos debatiendo, discutiendo, ¿verdad? Con otros acerca de diversos temas, la Virgen, los ídolos, lo que sea, ¿no? Hasta entre cristianos también, ¿no? Y pasan horas y horas ahí, cada uno quiere prevalecer, sí presentan argumentos, razonamientos, y a veces hasta se insultan, ¿no? A veces hasta, qué sé yo, qué cosas que no se deberían decir, se pronuncian, ¿no? Se dicen. Entonces, yo les recomiendo, no se metan ahí. No se metan en eso, no participen de eso, es en vano. Y la Biblia nos habla que no entremos en discusiones vanas, porque es gente que ya está, digamos, cerrada, ¿verdad? Tiene una posición que no va a cambiar. Ellos solo quieren defender su posición y que los demás se convenzan de su posición y así están cada uno. Es una pérdida de tiempo y hasta puede perder hasta el testimonio. Pierde la paciencia, pierde muchas cosas. Entonces, no está hablando de ese tipo de discusión. Está hablando acá, cuando Pablo discutía, está hablando de que él fundamentaba la enseñanza del Evangelio, del reino de Dios, ¿verdad? Porque Hechos dice, porque el profeta Isaías dice, porque el profeta Ezequiel dijo, porque acá en Samuel, en Salmos dice tal cosa, y ese es el cumplimiento de las Escrituras. Él discutía, pero poniendo fundamento, poniendo un buen argumento bíblico, no humano. ¿Me explico? ¿Ya? Eso es lo que, si usted va a discutir, discuta con base, con conocimiento, pero sobre todo ponga la palabra de Dios, que es lo único que produce fe para salvación. Ya lo sabemos. Y lo segundo, el otro método que se ve acá es la persuasión. Por favor, dígalo, persuasión. ¿Qué significa persuasión? Esta palabra tiene un montón de significados. Yo le he puesto algunos nomás, ¿verdad? Tiene mucho más de lo que ven ahí. Yo he tenido que como que cortar por lo más importante, digamos. Viene del griego peito, ¿no? Peito, sí. O peitó sería más bien. Sí, peitó. Es un verbo. Recuerden siempre, en el griego todas las palabras que terminan en o son verbos. ¿Ya? Y por eso acá dice peito, significa convencer con argumentos, verdaderos o falsos, porque hay gente que te convence de algo también. Los vendedores son buenos argumentadores y son bien mentirosos, no todos, pero son bien mentirosos. Tenga cuidado con los vendedores, son especialistas en mentir. Yo me encontré así predicando en la calle, me encontré con un hombre que me dijo, yo también soy cristiano, me dijo, yo también he sido misionero. Y después ya me dijo al final, ¿no? Y ¿sabe qué? Cuando estábamos hablando, yo le digo, ¿en qué trabajas? Y él me dijo así, mire, le voy a decir la verdad, mi trabajo es mentir.
Así me dijo, ¿cómo? Pero un trabajo de mentira. Sí me dice, porque soy vendedor y soy bueno, soy uno de los mejores. Y soy bueno porque miento mucho. Le convenzo a la gente de la mentira de lo que le ofrezco. Le digo que este producto así, le convenzo, le persuado, la gente lo acepta y le vendo, ¿no? Yo me voy con la plata. Dice. Pero no saben que les he mentido, los he engañado. Así le digo. Y como digo, conozco muchos vendedores, no estoy hablando de todos, ¿ok? No estoy hablando de todos, pero muchos para conseguir el propósito de su trabajo tienen que mentir. Si usted trabaja en algo de eso, cuídese, no mienta. No mienta. Dígale que está al lado, no mientas. Por ningún motivo. Dígaselo con cariño. Por ningún motivo, dígale. Ya. Entonces significa convencer con argumentos verdaderos o falsos. Significa apaciguar o conciliar, asentir, estar de acuerdo, asegurar, creer, tener confianza, persuadir, ceder. Ahí ceder, porque a veces, o sea, ayudar a la persona que ceda de su posición, ¿no? Para que acepte otro. Y esto es lo que hizo Pablo, ¿no? Discutió y persuadió. Final, conclusión. ¿En qué terminó? ¿Cómo terminó su ministerio? O sea, el resultado de que él predicó con de nuevo la palabra de Dios, persuadía con argumentos bíblicos, ¿verdad? Y procuraba convencer a la gente, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Versículo 10. Dice la Biblia, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña a nosotros? Tenemos que instruirnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que estar bien fundamentados, debemos conocer bien este bendito libro, que es una colección de libros, ¿no? La palabra Biblia significa colección de libros, ¿ya? Entonces debemos conocer bien este bendito libro para que cuando discutamos, ¿sí? Para que cuando argumentemos, para persuadir a la gente, ¿sí? De que vuelvan sus ojos a Dios y crean en aquel que es el único que los puede salvar y librar de la ira venidera, ¿no? En Jesucristo el Señor. Amén, amén. Vamos a estar de pie. Vamos.